Bienvenidos nuevamente a un capítulo de glaucoma. En este webinar vamos a introducirlos a lo que es la válvula de Molteno de tercera generación. Dentro de los dispositivos de drenaje existen los dispositivos valvulados y no valvulados, o restrictivos y no restrictivos. Aquellos dispositivos que son valvulados o restrictivos son aquellos que realmente son una válvula. Por ejemplo, la válvula que estuvimos acostumbrados muchos años en la Argentina, que es la válvula de Ahmed. En cambio, ahora estamos frente a una nueva generación, a una tercera generación de lo que son los dispositivos no valvulados o no restrictivos, que son estos dispositivos que no tienen una válvula realmente y van a lograr que tengamos presiones mucho más bajas que con los otros. Dentro de las cirugías tenemos las cirugías como el SLT, que son con láser, la termólisis, tenemos la subciclo. Existen muchos tipos de cirugía, pero cuando vamos a la cirugía realmente incisional, más allá de la EP, nos vamos a encontrar con dos cirugías: lo que es la trabeculectomía convencional y lo que son las válvulas. Y cuando íbamos a las válvulas, muchas veces nos encontramos que ya cuando había que implantar la válvula, la presión target que necesitaba este paciente es muy baja, y eso no lo conseguíamos con los dispositivos de tipo restrictivo, y eso lo podemos conseguir con los dispositivos que son no restrictivos. Si vemos la evolución de la baja de presión de estos dispositivos, o sea, su eficacia en disminuir la presión intraocular a lo largo del tiempo, vamos a tener que compararlos con la trabeculectomía, que es el gold standard. Y vamos a encontrar que esta válvula, la válvula de Molteno, inclusive 10 a 12 años más tarde, logra una disminución de la presión intraocular mucho más importante que la de la trabeculectomía, por ejemplo. Existen muchos dispositivos dentro de la línea de Molteno. Básicamente los que entraron a Argentina son los de tercera generación, y dentro de eso existen dos volúmenes disponibles según el caso, la refractariedad que tenga, la presión basal de origen y la presión target que vamos a necesitar. La filtración que vamos a tener con la válvula Molteno se va a dividir en dos etapas. Una primera etapa donde vamos a filtrar el humor acuoso hacia el área de filtración primaria o hacia el ridge o puente. Y luego de que se disuelva la sutura, vamos a tener una filtración hacia el área de drenaje secundaria con un humor acuoso que no está inflamado. Y eso es lo que va a permitir que no haya un quiste de Tenon como suele haber en el resto de las válvulas. Eso lo pueden ver también acá abajo en la anatomía patológica, donde se ve la Tenon gruesa en el área de filtración primaria y la Tenon más delgada en el área de filtración secundaria. En esta animación vamos a ver el mecanismo de filtración de la válvula de Molteno. Como explicamos recién, esta va a ser una filtración, dado que tenemos una sutura que se va a relajar en el tiempo o se va a disolver en dos pasos. Acá en la animación vemos como el humor acuoso pasa hasta el ridge o el área de filtración primaria y se va a mantener ahí. Luego, cuando haya bajado la inflamación después de las 2 o 3 semanas y se disuelva la sutura, vemos como el acuoso en esta parte del video está pasando hacia el área de filtración secundaria. Eso es lo que nos permite tener un área de filtración mucho mejor y una presión intraocular mucho menor. En esta otra animación vamos a ver una animación de cómo sería la cirugía y vamos a ver cómo son los distintos pasos. A diferencia de lo que sucede en una válvula de las convencionales, como por ejemplo la válvula de Ahmed, que se implantan en el sector temporal superior, en este caso vamos a tener que cambiar por el área predilecta para esta implantación, es en el sector nasal superior. Entonces, como vemos en el video, pueden tallar un flap escleral o pueden hacerlo por tunelización, como lo hacemos nosotros, pero básicamente lo que vamos a buscar es implantar el dispositivo sobre el área nasal, es decir, que lo vamos a hacer entre el recto superior y el recto interno. A diferencia de los otros dispositivos valvulares, en este caso vamos a tener que poner un gancho de estrabismo por debajo del recto superior y por debajo del recto interno y poner la válvula y enclavarla en ese lugar. ¿Por qué es importante? Porque esto nos va a dejar hacer una buena sutura del plato en ese lugar, y luego vamos a proceder a lo que es el implante del tubo dentro de la cámara anterior. En esta parte van a ver el video de cirugía de implante de una válvula de Molteno. En este caso se trata de un glaucoma pediátrico. Van a ver que, como dijimos, vamos a trabajar en el área nasal superior y no temporal, por lo cual, como ven en el video, el punto de tracción corneal hay que ponerlo en ese área para poder girar el globo hacia la otra posición. Una vez que hacemos un bolsillo subconjuntival y disecamos el espacio, vamos a hacer la escarificación y vamos a hacer la cauterización de la esclera para poder trabajar en un área limpia, y ahí es donde vamos a implantar, como están viendo en este momento, la válvula de Molteno. Como dijimos en la animación, en esta parte verán que hay un gancho de estrabismo debajo del recto superior y otro debajo del recto interno, y ahí es justamente donde vamos a dejar enclavado el cuerpo valvular.
En esta parte es importante que hay que suturar el cuerpo valvular con 2 suturas en los 2 ojales que tiene. Esto se puede hacer con seda 8.0, nosotros preferimos hacerlo con nylon 9.0. Las 2 suturas son válidas, vamos a pasar un punto como ven en el video, vamos a pasar el otro punto, vamos a hacer un 3-2-1 para suturarlo bien tight, o sea bien fuerte, y una vez que las suturas estén cortadas vamos a tener que rotarlos para que queden los muñones por debajo del cuerpo valvular y para que no protruyan a través de la conjuntiva. Lo que están viendo ahora es el paso que es sine qua non, donde vamos a tomar este Vicryl 5.0 y vamos a estrangular y cerrar ese tubo y hacerlo watertight, es decir, realmente impermeable, y tenemos que chequear que así sea para que el dispositivo no empiece a funcionar en ese momento. Como van a ver en esta parte, tomamos una 30G con suero y vamos a ponerlo dentro del tubo de la válvula de Molteno y vamos a probar varias veces y ver que el chorro de agua no pueda acceder al dispositivo valvular. Esto nos va a asegurar que realmente esté impermeable en el postquirúrgico inmediato. El paso antes del final va a ser o levantar esa escotilla de esclera o en cambio hacer la tunelización como están viendo acá con una aguja 23G. Nuestra técnica opción es que es la tunelización, que nos deja entrar a la cámara anterior perfectamente bien, y como definitiva tiene que su tasa de extrusión es de un 0.8% a largo plazo contra el 20% cuando se hace el flap escleral. El último punto que están viendo en este momento es el cierre conjuntival base Fornix, que lo hacemos con seda 8.0 que se corta igual que la cirugía convencional. Este postquirúrgico que están viendo acá no es el niño de glaucoma congénito de primera opción, sino que acá es un paciente que tiene 8 cirugías previas, tiene 2 dispositivos valvulares, tiene 3 trabeculectomías, tiene una cirugía de catarata con su lente intraocular y un anillo de tensión capsular. Este es el típico panorama que puede enfrentar una válvula de Molteno y para el cual está hecho. Es decir, cuando tenemos este tipo de glaucomas refractarios y no hay lugar para una cirugía filtrante convencional, este va a ser el territorio para implantar una válvula de Molteno y de esa forma lograr una eficacia con una reducción de la presión de entre 8 y 12 milímetros de mercurio promedio. Hay 2 ocasiones en las cuales vamos a necesitar disminuir la presión intraocular porque el paciente sigue refractario, porque pese a usar su medicación habitual, sea tópica o sea sistémica, no reduce la presión y necesitamos hacerlo. Uno es lo que están viendo en la pantalla, que es la suturolisis, que se hace con el lente Hitchens, se hace con el láser Only Green y sencillamente aplicamos con anestesia el lente sobre la conjuntiva y como ven el láser se encarga de hacer la suturolisis en el momento. Si ustedes no tienen un acceso a un láser, pueden prever esta situación haciendo un pequeño corte con un 15 grados sobre el tubo por detrás del área de la sutura y dejar que haya una filtración parcial en el postquirúrgico inmediato. Bueno, llegando al final, dentro de las ideas finales, hay que tener en cuenta que este es el mejor dispositivo de los no valvulados que existen en el mercado, especialmente en la Argentina. Es la primera vez que estamos frente a la Molteno en su 3ª generación. Pensar otra vez que la gran diferencia con las otras válvulas es que al no ser valvulado, al no ser restrictivo, logra una disminución no de entre 16 y 18 milímetros de mercurio, sino real entre los 8 y 12 milímetros de mercurio, que suele ser el panorama en el cual está el paciente refractario cuando necesitamos hacer un implante valvular. Para nosotros es una de las primeras opciones en los glaucomas avanzados, cuando fallaron varias cirugías, pero también lo va a hacer en los glaucomas refractarios, como glaucoma post-cirugía vitroretinal o el glaucoma de la uveitis o los glaucomas neovasculares. Hay que recordar que no es más difícil de implantar que cualquier otro dispositivo valvulado. Es una técnica sencilla, es una técnica que es básicamente extraocular, donde el único paso intraocular es la inserción por medio de la tunelización en la cámara anterior. Y por último, para lo que es nuestro mercado también, estos dispositivos inclusive son más accesibles que los dispositivos restrictivos que solemos conocer. Así que eso es todo y por su atención, muchas gracias.